Bueno, Ya. bienvenidos, gracias por estar aquí un día más. Hoy tenemos el taller clave de estrategia de negocio para el 2020. Tenemos el placer de contar 2021, David, por Dios, 2021, el 2020 ya quedó lejos, sí, por favor, para el por favor. 2021. Sí, 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 que el 2020 ya lo hemos borrado. sí. Y bueno, lo que vamos a ver es estrategias de negocio con milagros, claves, metodología ágil, y ver cómo sortear día a día, semana a semana, la incertidumbre, ¿no? Que es un arte, desde luego. Para ello tenemos hoy a Milagros, que ella es economista, es emprendedora, es experta en todo este tipo de metodologías y hoy vamos a aprender muchísimo en esta hora del café. Entonces, bueno, invitaros a los que estáis presentes, si queréis ir haciendo algún tipo de pregunta, pues podéis ir participando. eh, Habláis o levantáis la mano y también podéis compartir por el chat vuestras opiniones. Nada más, a disfrutar y a aprovechar mucho de la experiencia de Milagros. Gracias. Sí, bueno, buenos días. Milagros Ruiz Barrueta. Me dedico pues a trabajar la estrategia de negocios desde hace unos cuantos años y pues un poco la intención de la hora que tenemos por delante es mostrar algunas cosas, ¿no? De las que desde mi visión, cosas que se pueden hacer para sobrellevar lo que estamos viviendo y lo que nos espera, ¿no? A ver, esto es una presentación, tiene 30 slides, pero al final la presentación se les va a enviar, ¿no? A mí me interesaría mucho que más allá de yo ponerme retóricamente a decir cosas acá, que interactuemos, ¿no? Porque al final creo que lo interesante de un espacio como este es que nos llevemos algo de valor y el valor lo vamos a dar entre todos. Así que cuando quieran me interrumpen y me atajan y podemos ir interactuando perfectamente, ¿no? A ver, la presentación la tengo dividida como en dos bloques, ¿no? Un poco al inicio es ponernos en contexto, un contexto que conocemos todos, evidentemente, pero que de una manera u otra me va a ir dando la pauta de las cosas que vamos a ir trabajando y que vamos a ir analizando, ¿no? Y cuando hablamos de estrategia, a mí me gusta mucho adjetivizarla, porque la estrategia es un término que está muy, a ver, muy conversado, muy hablado, se habla muchísimo en distintos contextos de lo que implica ser estratégico, pero a mí me parece que adjetivizarla con el término consciente, sobre todo para el año 2021, es clave para entender un poco qué es lo que tenemos que hacer o por lo menos qué es lo que debemos intentar hacer, ¿no? Y por eso un poco también estos términos nuevos, como hablábamos del closer y tal, porque al final se está intentando llegar a entender y a aceptar, que lo hablamos con David al inicio, ¿no? La aceptación de lo que está sucediendo para poder entender lo que está sucediendo y poder de una manera u otra intentar salir adelante. Por eso el término consciente es muy, muy importante. Otra cosa importante acá que sabemos, pues, es que tenemos un mundo sumamente complejo, una situación sumamente compleja, pero más allá de que sabemos que hay una complejidad, lo importante es entender que la complejidad lo que nos resta mucho es la capacidad de anticipar, o sea, más allá del estrés que te genera, más allá de la falta de positivismo, de optimismo que pudiera generar en alguna situación, es la capacidad de no poder anticipar. Y ahí también empiezan las claves de todo esto, ¿no? Cómo ir sobrellevando la situación y cómo ir intentando hacer cosas para poder planificar medianamente los tiempos que se avecinan o los meses que se avecinan, ¿no? Y aquí también voy a empezar a hablar un poquito, a mí me gusta mucho leer y voy a empezar a denotar algunos autores que para mí son básicos para entender un poco la situación. Y uno de ellos es Nassim Taleb, que no sé si lo conocen, es escritor, filántropo, economista, filosófico, y él ha escrito una saga muy interesante que habla de la complejidad y la incertidumbre. Y uno de los libros que a mí más me ha marcado es el del Cisne Negro, ¿no? Y él habla de que estos acontecimientos, como puede ser el COVID, son cisnes negros, son cosas inesperadas que no sabemos o no pensábamos que podían suceder. Y evidentemente el tenerlo enfrente te descoloca porque no sabes cómo actuar. Entonces, ante este tipo de situaciones es importante tener claro que hay que ser medianamente previsivo. A ver, yo creo que el COVID trajo eso como consecuencia, ¿no? De entender que nosotros como seres humanos somos algo tan minúsculo en el mundo, que cualquier cosa nos puede afectar y nos afecta masivamente. Entonces, al final,
aceptar que la situación está complicada es parte del proceso de poder planificar estratégicamente bien, ¿no? Lo otro importante también es que esta complejidad, y eso lo dice Gallup, que también les recomiendo mucho esa página porque a nivel de recursos humanos es muy potente, Monse la debe conocer si está escuchándome, es que el 85% de los trabajadores del mundo están desmotivados. Entonces, esto también trae una cola muy negativa porque al final, si no tienes motivación, si no tienes capacidad de afrontar las cosas que están sucediendo, pues la complejidad se vuelve aún más compleja, ¿no? Y cuando hablamos de todo esto, pues entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo afrontamos esto? ¿Cómo afrontamos términos muy comunes hoy como complejidad, incertidumbre, riesgo? Y es un poco lo que yo les quiero traer, porque hay que entender, ¿no? Y hay que entender que hubo un cambio de época. Ahora, el cambio no es un evento, y ahí es otra clave, ¿no? El cambio no es un evento, el cambio es un proceso. Y entender el cambio como proceso te ayuda a discernir y te ayuda a identificar esas posibles acciones que tengas que hacer para poder paliar ese cambio y para poder identificar cuáles son esas oportunidades que el mismo cambio te da. Entonces, importante, el cambio es un proceso y como tal hay que tratarlo. Otra cosa relevante de lo que está pasando hoy es que si bien hay sectores que están sumamente deprimidos dentro de la recesión general que tenemos, también hay muchos sectores o subsectores que han surgido, sobre todo los que están asociados al tema de la salud, ¿no? Y al tema motivacional, el bienestar, el fitness, todas estas cosas, el ocio, el entretenimiento. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues que sucesos tan negativos como este, pues tienen una doble vertiente, tienen la vertiente positiva y la vertiente negativa, y eso también hay que, perdón, revisarlo y analizarlo con detenimiento. Otra cosa importante que está aquí que es el cambio en la cadena de valor. La cadena de valor es un concepto que es muy interesante analizarlo con conciencia, porque la cadena de valor te logra identificar y reconocer la empresa que tienes o el negocio que tienes o el negocio al que aspiras, ¿no? Entender exactamente en qué cadena de valor productiva está la empresa en la que quieres insertarte o la que tienes hoy, te va a permitir identificar también dónde están los eslabones que tienes que trabajar y dónde están los eslabones que tienes que potenciar. Ha habido cambios en la cadena de valor y lo vamos a ver dentro de un rato porque se ha roto en algunos subsectores de esta cadena, creando nuevas oportunidades de negocio y creando nuevos negocios, sobre todo desde el punto de vista digital, ¿no? Algo bien interesante también de ver que el entorno es muy inestable y aquí pues hay que revisar cuando hablemos de lo que es planificación estratégica, que no me voy a detener mucho en la teoría, por cierto, vamos a tratar de ser lo más práctico posible, pero hay que entender cuando analizamos entorno que hay dos tipos de entorno, ¿no? Lo que es el entorno general, que nos afecta a todos, tipo inflación, tipos de cambio, políticas económicas, políticas públicas, salud en general, y está el entorno específico. Y el entorno específico va a depender de en qué sector está tu negocio. Y esto es algo bien, bien importante, ¿no? Nunca se puede generalizar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cada sector es distinto. Trabajar en servicios tiene su característica, trabajar en una empresa de transformación tiene otras características, trabajar en el sector primario tiene otras características. Entonces, al final, la sectorización es fundamental para poder definir estrategias que nos ayuden a identificar cuál es el camino de salida. Por supuesto, tenemos una contracción de demanda, tenemos pérdida de poder adquisitivo, pero lo importante es, como yo siempre digo, el entorno está allí y siempre va a estar allí. Y hay que entender que así como nos pasó el COVID, nos pueden venir otras cosas. En esto ya estaba leyendo que los científicos dicen que esta no es la pandemia que estaban esperando. Entonces yo digo, bueno, si esta no es la pandemia que estaban esperando, ¿qué están esperando? Porque creo que esto es más feo de lo que estamos viviendo, no creo que haya. Pero bueno, es parte de entender que el mundo pues está sufriendo cambios bastante importantes. Y por supuesto, una de las cosas más importantes de todo lo que está sucediendo desde mi perspectiva es que hay cambios de paradigmas. ¿Por qué? Porque todo se aceleró. O sea, la tan llamada transformación digital, que a veces se confunde con digitalización y no lo es transformación digital, aceleró muchísimas cosas. Creo que en el último año hemos dado cambios cuánticos, saltos cuánticos en la forma de hacer negocios. Un ejemplo de lo que estamos haciendo hoy. ¿Sí? Antes nos teníamos que trasladar a un salón
para dar una formación. Hoy día la podemos dar perfectamente desde nuestras casas. Se rompe la etiqueta, se rompe el protocolo, porque pues ya no hace falta inclusive hacer mucha formalidad para conectarte, y estos paradigmas también hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Y es un poco también lo que están cambiando las conceptualizaciones de las profesiones, inclusive, ¿no? Y es importante. Ahora, estos cambios de paradigma, ¿cómo se reflejan? Pues se reflejan en la diversificación, la deslocalización y la digitalización. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de diversificación es porque han surgido nuevas oportunidades, han surgido nuevos negocios. O sea, a ver, siempre se ha fabricado mascarillas, por ejemplo. Siempre. ¿Por qué? Porque las mascarillas eran parte de lo que todo médico y toda enfermera usaba. Pero esta revolución de las mascarillas, en donde tenemos entre los centros comerciales puntos de venta de mascarillas con distintos colores, mascarillas para las bodas, mascarillas para la playa, mascarillas combinadas con el traje de baño. O sea, te da una idea de las posibilidades de negocio que pueden existir y de la posibilidad de diversificación que puede existir. Entonces, cuando hablamos de estos cambios de paradigma, lo que quiero ir es que hay que tener una mente abierta. Hay que tener una mente abierta porque las oportunidades de negocio pueden estar en cualquier parte. Y al final, entender esto, pues te dan oportunidades inclusive de visualizar la crisis que estamos teniendo de una manera un tanto distinta. También es importante entender que esta diversificación, por supuesto, nos trae un mercado más competitivo, porque al haber más actores en el mercado, pues evidentemente la capacidad de competir y de generar estrategias nuevas también se hace presente. Entonces, es un poco de todo, ¿no? Lo otro interesante es la deslocalización, pues obviamente la aceleración tecnológica que estamos teniendo nos está mostrando que yo me puedo conectar con Latinoamérica a cualquier hora del día y puedo hacer negocios con Latinoamérica. Y si estoy en el sector servicios, mis negocios son en tiempo real. Entonces, este reacomodo económico que está sucediendo también es muy importante entenderlo, porque nos da la oportunidad, sobre todo a los profesionales, de ver más allá y de ampliar nuestro espectro de trabajo, ¿no? Cambiar ese switch también es importante. Si, por ejemplo, el caso de Luciana, por ejemplo, que tenía un negocio de formación físico, pues ahora lo tiene digital. ¿Por qué? Porque se le abrió la oportunidad de ir a otros mercados, porque su formación en inglés le permite hacer eso. Entonces, estas cosas de localizar también, aunque para algunos pueda ser digamos, un quiebre en lo que es la conceptualización de su trabajo, pues también pueden ser oportunidades interesantes, ¿no? Y por supuesto, pues el tema de la digitalización. Yo creo que el que no se monte en la ola de la digitalización y con ella de transformar cosas dentro de su negocio, pues evidentemente está perdiendo muchas posibilidades y muchas formas de hacer las cosas, y muchas formas inclusive de bajar los costes, que es una de las cosas que vamos a ver más adelante. Otra realidad que tenemos hoy, pues que de mi perspectiva el punto de foco no es la riqueza, sino el punto de foco es dar valor. ¿A qué me refiero con esto? Esto no quiere decir que no busquemos rentabilidad, que no busquemos trabajar un poco la cuenta de resultados. Lo que quiero decir con esto es que como el mundo cambió y como la gente y como todos cambiamos, porque esto nos está afectando a todos, pues evidentemente nos tenemos que enfocar en aportar valor. Yo creo que hay una necesidad imperiosa en recibir cosas de valor. Hay una necesidad imperiosa de recibir soluciones, de que seamos entendidos dentro del mercado que estamos. Y es un ejercicio que a mis clientes yo los pongo a hacer. O sea, cuando estamos analizando el mercado de cualquier servicio o producto, yo siempre le digo, ponte tú del lado del cliente. O sea, ¿qué esperarías tú hoy de lo que estás recibiendo? O sea, ¿qué esperarías tú de entrar a un negocio para que te atiendan? ¿Qué esperarías tú? Porque el trato con el cliente, la enseñanza al cliente, el solucionar problemas al cliente, el aportar, es lo que realmente nos va a hacer conectar con ese mercado y lo que nos va a hacer permanecer. Entonces, al final, esto es algo bien importante, ¿no? La riqueza es consecuencia, no objetivo, desde mi visión, y lo podemos hablar si lo desean.
¿Qué pasa con todo esto? Pues que evidentemente tenemos tiempos cambiantes. Si tenemos tiempos cambiantes, los modelos de negocios tienen que ser cambiantes. Y aquí viene otra clave importante, ¿no? La capacidad de adaptarse y de ser flexible. Si estamos perdiendo capacidad de anticipación, tenemos que intentar de alguna manera u otra recuperar esa capacidad de anticipación, y esto nos los da la flexibilidad que pueda tener nuestro modelo de negocio. Cuando hablamos de modelo de negocio, hablamos del concepto teórico del modelo de negocio, es decir, la parte de mercado y la parte de eficiencia de la empresa. Entonces, ¿cómo generar un emprendimiento? ¿Cómo generar una empresa que me permita a mí prever escenarios y que me permita a mí ser reactivo con los escenarios? Entonces, aquí empiezan a hacerse eco de planes de riesgo, de planes de contingencia, conceptos que toda la vida han estado, pero que definitivamente hasta que no tienes el monstruo en la cara no te planteas tenerlos, ¿no? También, como dije, pues las personas cambian, y cuando hablamos de que las personas cambian es porque las necesidades cambian, y no necesidades económicas, que también, sino necesidades emocionales, ¿no? Yo creo que nosotros, cada uno de nosotros es un antes y un después de esta pandemia. Y si te tocó de cerca, ¿sí? Por un familiar o por un amigo cercano, más todavía. Entonces, y a nivel profesional también cambiamos. O sea, hay una serie de cosas allí que están involucradas que hay que tomar en cuenta y siempre tener presentes, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que si todo cambió, pues nuestro modelo de negocio tiene que innovar. Y cuando hablamos de innovar, más allá del concepto retórico de innovación que se conoce, yo creo que el concepto de innovar tiene que pasar por plantearse situaciones novedosas que generen frescura en lo que estamos viviendo, ¿no? Porque al final también la gente está buscando algo nuevo, algo distinto, algo que les aporte, no entrar a la red y ser bombardeado de cualquier cantidad de cosas que al final no te están dejando absolutamente nada. Hay que aprender a discernir en la red también, hay que aprender a no infoxicarse con la red. Hay muchísimas cosas que nos está trayendo esto que hay que tomar en cuenta. Y para mí lo más importante de todo lo que estoy diciendo es que tenemos que trabajar los valores, y aquí empieza la clave de la cultura, ¿no? La cultura empresarial. El, no solamente hablamos de valores sociales, ¿no? Sino de valores personales que al final se transforman en valores empresariales. O sea, cómo yo conecto con mi mercado, bueno, porque tengo que ser empático. Cómo yo me adapto al mercado, bueno, porque tengo que ser resiliente. Cómo yo logro avanzar en mi negocio, bueno, tengo que tener disciplina, tengo que tener confianza. Entonces, cuando tocamos el tema de los valores, esto nos va a dar una pauta muy relevante para nosotros manejar nuestro negocio, y es una de las claves más importantes que yo considero que debemos tomar en cuenta. Más allá de tener una misión, una visión, un valor, que es el concepto básico de un plan estratégico, no se trata de conceptualizar una misión, se trata de entender que tenemos una misión, y se trata de visualizar a dónde queremos llegar, y se trata de asumir que los valores son el ancla que nos va a hacer situarnos en donde estamos y que nos va a hacer avanzar. Eso es algo bien importante también, ¿no? Ahora, ¿qué se le está exigiendo a la empresa? Pues bueno, evidentemente a la empresa se le está exigiendo una filosofía empresarial. Hablo del tema de valores, porque es la base de la gestión del negocio. También se le está exigiendo el romper el status quo. ¿Qué se define esto? Bueno, ser disruptivo, o sea, ofrecer cosas nuevas, no tener miedo a ofrecer cosas nuevas. Anoche yo tenía una conexión con Latinoamérica y hablaba un poco de esto, que yo creo que hay que perder la vergüenza empresarial. Y la vergüenza empresarial que no pasa por no, a ver, no, cuando hablo de perder la vergüenza empresarial no me refiero a que salgamos a la calle a proveer de cualquier cosa sin saber si el mercado lo necesita, sino de probar, de ser, de entender que podemos hacer cosas nuevas que a lo mejor nadie está haciendo, pero que si a nosotros se nos ocurren, ¿por qué no probarlas y medirlas a ver qué pasa, ¿no? A eso se llama romper el status quo. Tenemos que anticipar la competencia. Dije al principio que estamos en un mercado sumamente competido porque todo está creado, ¿no? Y al final eso también nos lleva a ser creativos, y vamos a hablar de eso también, la parte creativa de lo que estamos viviendo. Y pues todo lo que tiene que ver con transformación tecnológica, transformación digital. Y aquí voy a hacer un alto para conceptualizar esto, que lo deben saber, pero a mí me gusta aclararlo. Un tema, la digitalización no es transformación. Digitalización es utilizar herramientas digitales.
Transformación es utilizar esas herramientas para generar cambio. Entonces, son dos cosas distintas. Cuando hablamos de transformación digital de un negocio, es echar mano de herramientas para cambiar los procesos del negocio, para dar valor a lo interno, para dar valor al mercado, para dar valor inclusive a la empresa en sí mismo, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo claro. Una de las cosas también importantes aquí es la formación, o sea, cuando hablamos de formación, bueno, cualquier cantidad de formación hoy, gratuita, no gratuita, corta, larga, verde, azul, como la quieras, ¿no? Pero la formación también cambió. O sea, no podemos formar de la manera tradicional. No podemos intentar hacer creer que las competencias, y en esto Monse pues nos puede ayudar muchísimo porque es su área de experticia, que las competencias que se le exige hoy al mundo empresarial y al mundo laboral son las mismas de hace 2 años. O sea, eso también cambió. Y la formación que nosotros como emprendedores y como empresarios tenemos que apostar es una formación que nos garantice ver y entender y tener las capacidades para afrontar lo que nos viene. Con Luciana hemos hablado de estos temas porque pues ella da la formación en inglés, pero es una formación en inglés que también que tiene que ser distinta, ¿sí? Porque es una formación de inglés para negocio, pero es que inclusive da formación en inglés para niños y la formación de inglés para niños, el niño de hoy tiene que ser también diferente porque esta generación que viene subiendo pues les va a tocar vivir un mundo totalmente distinto a lo que hace 5 o 6 años atrás se preveía. Entonces, el formar focalizadamente, actualizadamente, es una de las claves también, tanto autoformarse como dar a los demás la formación. Entonces, cuando hablamos de estrategias conscientes, pues estos son los 4 pasos teóricos que tiene un plan estratégico. Por supuesto, que eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Misión, visión, valores, análisis interno, DAFO, o DOFA, o FODA, como le quieran llamar, objetivo, estrategia, seguimiento y tal. Pero lo importante de esto, que no es más que una metodología y una herramienta, es ¿para qué sirve todo esto? O sea, ¿por qué yo tengo que trabajar esto en mi negocio? ¿Por qué yo tengo que trabajar esto constantemente con mi marca personal? ¿Por qué yo tengo que trabajar constantemente, inclusive hasta con mi familia? Y para mí como persona, porque esto, a diferencia de hace 20 años atrás que se trabajaban planificaciones estratégicas a 5 años, pues la planificación estratégica de hoy no puede ir más de 2 años. Y con revisiones trimestrales, porque es que todo cambia tan rápidamente que si no tenemos esa capacidad como dije al principio, de ser flexible y adaptable, no vamos a poder manejar el negocio. Entonces, sí es recomendable hacer la planificación estratégica. Creo que hoy más que nunca es recomendable hacer un plan estratégico porque eso va a permitir analizar y estar consciente de muchas cosas, pero hay puntos claves que hay que trabajar, que obviamente la cultura, como ya mencioné, y aquí hablo de una metodología que también está muy nombrada, que es la famosa metodología SMART. O sea, ahora hay todo SMART, marketing SMART, objetivos SMART, formación SMART. Y más allá del adjetivo SMART como moda, quizás, ¿por qué es SMART? O sea, ¿por qué yo tengo que trabajar con cosas que tienen que ser específicas, con cosas que tienen que ser medibles? ¿Por qué con cosas que tienen que ser alcanzables, realizables y trabajar el tiempo? Porque eso es lo que me está diciendo el mercado hoy. Si yo no tengo objetivos específicos y claros de corto plazo que yo pueda ir midiendo y pivoteando para ir generando acciones nuevas, para ir alimentando esa posible capacidad de anticipación, si yo no mido constantemente, y medir pasa por todo, desde el punto de vista digital, desde el punto de vista físico, es medir, ¿sí? Si yo no me planteo cosas que yo realmente como empresa puedo alcanzar con lo que tengo hoy, con mis recursos que tengo hoy, si yo no trabajo este tipo de situaciones, yo no puedo generar una estrategia que sea fiable. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que tiene la planificación estratégica. Y como siempre digo al principio, pues depende del sector y depende de la estructura de la empresa y depende del tipo de empresa. Lo digo también posteriormente y me estoy adelantando a la presentación, no hay recetas, ojo, ¿no? Aquí no hay magia, no es que yo saco la varita del sombrero y ya tengo todo solucionado. Aquí no hay receta. O sea, trabajar estrategia no es hacer un postre donde yo mido y todo eso lo fusiono y ya está. ¿No? La estrategia es algo, un traje netamente a la medida. Y tan a la medida es que la estrategia que pueda tener hoy, a lo mejor dentro de 6 meses no me sirve.
Entonces, eso también es importante, ¿no? Perdona, ¿Cómo ves tú? Milagros. Adelante. Te voy lanzando las preguntas que surgen en el chat o Sí, prefieres sí, resolverlas al final. sí, 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 adelante. Vale. Luciana nos comenta que cuánta resistencia ves al cambio y también tú que trabajas a nivel internacional, cambia dependiendo de la cultura. Esa pregunta me la hicieron anoche, por cierto, ¿no? El tema de la cultura. Fíjate, la resistencia, a ver, yo creo que estamos entrando en la etapa de asimilar lo que estamos viviendo, ¿no? Es como el duelo. El duelo personal, cuando se te muere alguien, pues se traduce también en lo que llamamos duelo empresarial, que es cómo afrontamos unas situaciones como esta, ¿no? Ha habido mucha resistencia, pero yo creo que lo que está pasando en estos meses de enero y febrero, estas transformaciones internacionales que estamos viviendo, el tema de la vacuna, ha hecho que esa resistencia empiece a mermarse un poco y a tomar la conciencia de que o cambiamos la forma de hacer las cosas y de ser ante las cosas. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? De verlas y de ser y de comportarse. Y aquí evidentemente entra la conectividad que estamos teniendo con el mundo. Y anoche me hacían esa pregunta porque me decían que, bueno, que cómo veía yo el comportamiento del sector empresarial en Latinoamérica y cómo veía yo el comportamiento del sector empresarial en España. A ver, yo afortunadamente tengo las dos nacionalidades porque mi padre era español y pues mi relación con España siempre ha sido cercana porque pues negocios familiares, para no entrar en detalle. Y yo me he acordado mucho de mi padre en estos tiempos porque él siempre manifestaba que el día que se entendiera que nada es constante y el día que se entendiera que nada es para siempre, en ese momento el ser humano iba a poder vivir con mucha más tranquilidad, ¿no? Y yo creo que esto que está sucediendo hace que las culturas también se acerquen muchísimo y que nos compenetremos, porque al final yo puedo estar en tiempo real trabajando con Colombia y al mismo tiempo 2 horas después puedo estar trabajando en tiempo real con Perú y en la tarde puedo estar trabajando en tiempo real con alguien de Bilbao. Y al final es mi mismo trabajo el que estoy haciendo. Lo único que yo hago es adaptarme a la hora, adaptarme a la necesidad y adaptarme al entorno específico que pueda tener esa empresa. Yo creo que es una de las riquezas más grandes que estamos viviendo hoy, esa conexión. En el panel que tenemos hoy aquí, habemos gente de Latinoamérica, hay gente de España, y eso a mí me parece espectacular porque nos nutrimos todos, ¿no? Y esto también nos lo está dando. Por ende, la resistencia al cambio para mí, está cediendo y creo que tiene que ceder para poder avanzar. Si no cambias, no avanzas. Si no creces, no avanzas. No sé si hay otra pregunta o si te la contesté. ¿Te la contesté? Entonces, a ver, esta gráfica creo que es bastante clara, cómo quieres ver el futuro, ¿no? Con éxito o sin éxito. Quizás vas a decir, bueno, eso suena cliché. Sí, puede ser que sí, pero al final, pues yo creo que nosotros mismos nos damos la apertura a saber qué queremos hacer, ¿no? Y algo muy importante es no rendirse, ¿no? Yo tengo una cultura muy deportiva porque es algo en un medio en el que estoy y la práctica del deporte de alto rendimiento te hace ver eso, o sea, no te puedes rendir porque el objetivo está allí. Y es algo que le pasa, por ejemplo, al atleta olímpico, ¿no? Y es un ejemplo que yo pongo mucho porque demuestra claramente lo que tenemos que hacer a nivel empresarial. El atleta olímpico cada 4 años va a una olimpiada y durante 4 años trabaja para esas olimpiadas. ¿Y qué pasó en el 2020? O sea, estos muchachos que son atletas olímpicos tuvieron 4 años desde la olimpiada anterior trabajando para el 2020 y en febrero o marzo del 2020 le dieron una olimpiada. ¿Qué hizo ese atleta? ¿Dejó de entrenar? No puede dejar de entrenar, es un atleta de alto rendimiento. Tuvo que seguir entrenando. ¿Tuvo que dejar su sistema de entrenamiento? No, tuvo que seguirlo haciendo. ¿Tuvo afección psicológica? Por supuesto que la tuvo, pero tuvo que salir adelante. Ahora, ese atleta olímpico le mudaron sus olimpiadas para el 2021, si es que las hay, porque nadie sabe a ciencia cierta si las vamos a tener o no. Entonces,
esta carrera de fondo en la que se encuentra un atleta olímpico constantemente es la carrera de fondo que nosotros como empresarios debemos hacer. Esa capacidad de pensar siempre en positivo, de tener un objetivo, de tener una meta, de plantearse hitos a corto plazo para ir superando y creciendo, ir siendo ese empresario de alto rendimiento que tenemos que hacer. Entonces, este es un poco lo que plantea el éxito o el no éxito, ¿no? De lo que podamos hacer. Ahora, como dije, fórmulas mágicas no existen. Cada sector, cada empresa tiene su particularidad. La relatividad siempre está presente. ¿Cómo podemos hacer esto? Claro, depende. Depende de qué quieras, de qué busques, de qué sector estás y tal. Pero hay cosas pues básicas que hay que trabajar, como la adaptabilidad, que esto pues evidentemente a través del tiempo la vamos a ir mejorando. El tema de la flexibilidad de los recursos, esto es importante, la frugalidad, y lo vamos a ver ahora. Yo creo que estamos en un año donde hay que tener muy claro que debemos intentar ser frugales en la gestión del negocio. Y cuando hablamos de frugalidad es de saber exactamente cuánto tengo que invertir y cuánto tengo que gastar, que son conceptos distintos, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y por supuesto, el empoderamiento a nivel organizacional. Aquellas empresas que tengamos trabajadores a nuestro cargo, pues obviamente tenemos que trabajar, darle poder a ese trabajador, conectarnos con ese trabajador a nivel emocional. Ese trabajador también está pasando por un proceso de COVID, igual que todos. Entonces tiene familia, a lo mejor ha tenido algún enfermo en la familia, o a lo mejor le ha fallecido algún familiar, o a lo mejor tiene un problema económico en su casa porque a lo mejor a la pareja está inerte, o sea, hay tantas cosas involucradas en esto que ese empoderamiento a nivel organizacional es importante. Hay un libro también, yo no sé si los que me escuchan conocen a un autor que se llama Tom Peters. Tom Peters es una persona, es un gurú, como le dicen ahora, de la gestión, ¿no? Empresarial. Él es de Estados Unidos y está muy en boga ahorita porque es como el nuevo Porter que tenemos, ¿no? Ante la actualidad. Y él habla mucho de la excelencia, de la búsqueda de la excelencia. Y particularmente a mí me gusta mucho, los invito a buscar su página web. Es excelente la página web, tiene muchísimos recursos que son increíbles. Habla mucho de esto, de cómo ir trabajando pasos pequeños, de cómo ir trabajando con las personas, de cómo ir conectando con las personas y de la velocidad a la que la tenemos que hacer. Entonces, estos también son claves importantes. Tiempo, manejo de recursos, frugalidad y, por supuesto, la parte de valores y de emociones, ¿no? Se solicita en empresa bambú. A mí me gusta mucho este término porque el bambú tiene la particularidad siempre de ser muy flexible y no llega a romperse, y para que crezca el bambú pasa 7 años desde que el bambú echa raíces. Entonces, eso te da también una idea de qué tenemos que tener ahora como empresas, ¿no? Y por supuesto, el liderazgo positivo, que se habla mucho de liderazgo positivo, pero hay que también entender qué significa liderazgo positivo, porque los líderes, eso lo comentaba también anoche, ¿no? Tenemos que tener claros cuando tenemos una empresa y somos trabajadores, y ahora voy a la otra cara de la moneda, ¿no? Yo como trabajador, así como mi líder, el dueño de mi empresa, debe ver al trabajador con los valores y con la conectividad que hablé hace un momento, el trabajador también tiene que ver a ese empresario de la misma manera, porque esto es una retroalimentación. O sea, yo como trabajador no sería la persona que soy desde el punto de vista profesional o laboral si no estuviera en la empresa que estoy, y yo como empresario no tuviera la empresa que tengo si no tengo el trabajador que tengo. Entonces, cuando hablamos de liderazgo positivo, es un liderazgo bidireccional, ¿no? O sea, yo tengo que tener como trabajador la conciencia de que esa persona que está allí siendo dueño de empresa tiene una responsabilidad muy grande, porque no solamente tiene la responsabilidad de llevar el negocio, tiene la responsabilidad de velar de que yo como trabajador tenga mi trabajo. Eso es muy complicado, eso es sumamente complicado, y eso también hay que tenerlo muy, muy claro, porque también es una clave para gestionar lo que se nos viene encima en estos próximos 2 años. Cuando yo hablo de 2 años, porque para mí el 2021 no es el año complicado, que ya lo es. Para mí el año complicado va a ser el 2022, porque los efectos de lo que estamos viviendo hoy se va a empezar a notar al segundo semestre del año 2021 y lo vamos a terminar de entender en el primer semestre del año 2022 por las cifras que estamos manejando, ¿no?
A ver, este triángulo muestra un poco y resume un poco lo que estamos hablando y cuando reciban la presentación creo que es una de las láminas más relevantes que pueden echar mano de ellas, ¿no? Y es un triángulo que te habla de tres cosas importantes, que es comportamiento, capacidad y motivación. Comportamiento porque tenemos en la punta del comportamiento el liderazgo, tenemos a los trabajadores y al cliente y mercado. Entonces, ¿cómo yo me comporto en estos tres vértices? ¿Cómo yo me comporto ante el desafío de los tres vértices? ¿Cómo yo me comporto ante los retos que me dan esos tres vértices? ¿No? Eso es muy importante. ¿Cómo yo actúo? Esto no quiere decir que no tengamos días malos o días buenos. El ser humano tiene días malos y días buenos, la empresa tiene días malos y días buenos. Pero cómo yo actúo ante eso es algo muy relevante. Las capacidades. ¿Qué capacidad de sobreponerme tengo? ¿Qué capacidad de agilidad tengo? El tema de las metodologías ágiles también, más allá de la conceptualización de metodologías ágiles, es entender que no va mucho más allá de hacer las cosas a corto plazo, de manera interactiva y de medir. Eso es lo que significa el concepto de agilidad en una línea gruesa. Eso también hay que tomarlo en cuenta y por supuesto la empatía. Y en el lado de la motivación, pues tener un propósito, que es la visión, cómo me impulso yo mismo, cómo me automotivo, ¿sí? Cómo me autogestiono para poder salir adelante. Y por supuesto, esto no se hace si no hay pasión. O sea, yo creo que una de las cosas que nos mantiene más hoy en los negocios es la pasión que sintamos por ese negocio. Y esa es otra cosa también que hablábamos anoche, que me preguntaban qué necesitaba un emprendedor para tener éxito, y sin pasión no hay éxito. O sea, si a ti no te apasiona lo que haces, si tú no eres vehemente en lo que haces, no puedes venderlo. O sea, yo creo que la gente es capaz de comprarte algo más allá de que sea bueno o sea malo en la forma como lo vendes. Y Diego, Diego Quesada, creo que está en el panel, que es comercial, pues esto va un poco el closer que hablan, Diego, de qué pasión le involucro yo a mi venta para hacer un cierre de venta. Pero es que no es solamente por vender, es que por mostrar de qué estamos hechos y qué es lo que yo quiero con mi negocio, ¿no? Por supuesto, esto, cuando hablamos de 2H, es holístico y heurístico. Holístico, que hay que verlo de manera integral, y heurístico porque hay que ser muy imaginativo y muy creativo con lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, eso también es bien importante y es una clave fundamental. Por supuesto, comunicación, cooperación y pues la parte de optimismo, ¿no? Que hemos hablado. Esta parte de cooperación también quiero destacarla, ¿no? Porque la cooperación pasa por la colaboración de modo de ganar, ¿no? O sea, yo colaboro contigo, pero también coopero. O sea, yo colaboro contigo en algo, pero te ayudo a que ese algo funcione, ¿no? No solamente te doy la herramienta o te hago alguna parte de la actividad, sino que coopero contigo para que todo salga bien. Entonces, el concepto de cooperación va mucho más allá de la colaboración y a mí me parece que es algo muy, muy relevante, ¿no? Ahora, al principio hablaba de qué se le exigía, ahora digo qué necesita. Pues por supuesto el cliente, el emprendedor y la empresa hoy necesita captar clientes. ¿Pero qué llamamos captar clientes? Captar leads en el mundo digital. Pues pasa por distintas fases, ¿no? Porque pasa por la fase de la visibilidad, que ahí es donde empezamos a aportar valor, ¿sí? La fase de vender y más allá de cerrar el negocio, la fase de facturar y de ingresar. Y aquí vamos también al tema financiero, ¿no? Que no lo voy a tocar hoy, pero es un tema muy interesante, porque hay que entender a qué nos referimos con las finanzas, ¿no? Y se habla mucho de vender, pero todo también depende del sector donde estás, porque no es lo mismo un retail donde yo tengo un cash flow continuo, o sea, porque la gente me va, me compra, me paga y ya está, a que yo tenga una empresa de transformación, por ejemplo, ¿no? Donde yo tengo que empezar a negociar con proveedores, donde tengo que medir la calidad de los proveedores, en donde a lo mejor el cobro no es en el momento que emito la factura, o sea, hay un ciclo de compra y venta allí que también hay que evaluar. Y por supuesto el posicionamiento en los mercados y algo que no puse aquí que es la reputación, ¿no? de esa empresa en el mercado. Por supuesto, ya lo dijimos, desarrollar el equipo humano con sentido de pertenencia, conseguir proveedores de calidad. El tema del servicio, ¿no? Y cuando hablo de servicio no es de empresa de servicio, sino de la política de servicio, que va mucho a cómo yo trabajo con mi mercado, con mi cliente. ¿Qué le ofrezco de nuevo, de valor? Ahí entra el aportar valor también. ¿Cómo manejo el servicio y cómo aporto valor en el servicio?
lo de la calidad, la parte del estatus financiero y de lo que yo necesito para mantener esa frugalidad, o sea, ¿qué realmente necesito yo para poder avanzar? No invertir en lo que no requiero. Trabajar con el concepto de producto mínimo viable toma mucha fuerza, ¿no? Lo mínimo necesario para. Calidad productiva y competitividad, que son términos tradicionales, pero que siguen estando en vigencia, y por supuesto la necesidad a veces de financiamiento o de subvenciones que tanto tenemos hoy, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos trabajar esta estrategia consciente, ¿no? Bueno, como dije, pues la parte heurística y la parte creativa se presenta, pero siempre como claves generales, ¿no? Que es un poco a lo que me voy a referir ahorita ya para ir cerrando, ¿no? Nosotros tenemos 4 cosas, o por lo menos yo observo, ¿no? De lo que veo todos los días, 4 momentos, ¿no? O 4 tipos de empresarios sin etiquetas, ¿no? Lo que estoy diciendo. Ahí está el empresario que está esperando a ver qué pasa. Un poco la resistencia al cambio que hablaba Luciana, ¿no? Esa parálisis por amenaza, ¿no? El entorno está tan complicado que yo me paralizo porque el miedo me abruma. Entonces, no sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo. Por supuesto, aquí hay que hacer un plan estratégico de urgencia y para poder salir de esa parálisis, ¿no? Tenemos esa empresa que tiene el boom del crecimiento, sobre todo las asociadas al sector salud, ¿no? Han tenido un crecimiento vertiginoso, han surgido nuevos negocios que han crecido exponencialmente. Ahora, mi pregunta ¿es un modelo de negocio sostenible? O sea, ese negocio que está en crecimiento ha crecido con base sólida o es un crecimiento circunstancial. También ese es otro escenario que estamos viendo hoy. Tenemos el escenario 3 de que la estructura de costes sobrepasa, o sea, son empresas de tanto activo fijo, de tanto nivel de inversión, pues que tiene que pasar por un proceso de optimización para poder identificar dónde tiene que reducir, dónde tiene que minimizar para trabajar un modelo de negocio que sea lo más racional posible. Ese es otro escenario que estamos viendo. Y el último escenario es el tema digital. Por supuesto, hay oportunidades de negocio que pueden migrar 100% a lo digital. Hay oportunidades de negocio que pueden ser híbridas, físicas y digitales, pero lo más importante de esto es que tampoco lo digital es la panacea. Ojo, no es porque yo pase a tener un negocio digital, entonces ya yo tengo la solución a mi problema. No, el mundo digital tiene sus reveses también y tiene su trabajo. O sea, el posicionamiento digital no es fácil, la venta digital no es fácil. Hay una serie de cosas que hay que madurar dentro del proceso digital. En una de las yo entrevisté a una persona que se llama José Fachín, que no sé si lo conocen, y una de las cosas que él decía en el video podcast es que él tiene clientes que le dicen que yo quiero que mi página web me la posicione en primeros lugares, y él le contestaba, yo no te puedo hacer milagros, o sea, tú tienes un competidor que tiene 20 años con tu página web, como tú que estás llegando, pretendes que te posicione con la página web. Entonces, el mundo digital también tiene sus cosas que hay que analizar y que hay que llevar, que tiene su proceso, ¿no? Cada empresa es una solución diferente, ya lo dije, no hay un traje, es un traje a la medida, no hay recetas mágicas, pero sí hay cosas que podemos ir analizando. Por ejemplo, ¿cuál es tu hoy? Sí, pregunta básica. Milagro, ¿cuál es mi hoy? O sea, todo el mundo se hace esa pregunta, sí, pero todo el mundo no la trabaja conscientemente, ¿sí? Si yo me siento a escribir cuál es mi hoy y realmente lo hago con una copa de vino al frente, hay muchas cosas que puedo descubrir, ¿sí? Que a lo mejor en la conciencia no las tengo. ¿Qué tengo? ¿En qué posición estoy? He hecho una auditoría de mi modelo de negocio, he hecho un ejercicio estratégico, cómo va mi proceso de digitalización. O sea, son preguntas muy básicas, ¿no? Pero lo más interesante de esto es que yo veo de entrada 3 tipos de estrategias: la estrategia de inmediato plazo, la de corto plazo y la de mediano plazo. Fíjense que no hablo de largo plazo, porque para mí largo plazo hoy no existe, ¿no? Esta estrategia de inmediato plazo es la estrategia de choque. Y la estrategia de choque va a evaluar, o sea, cómo yo tengo el negocio hoy, cómo me relaciono con mis colaboradores, qué tipo de trabajadores tengo, qué tipo de proveedores tengo, cómo me fue el año pasado, qué puedo aprovechar del año 2020 o del año 2019 o del año 2018, cómo estoy en mi estructura de ingresos, cómo estoy en mi estructura en mi flujo de caja. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para mejorar lo que hoy tengo con lo que tengo hoy? Entonces, aquí viene mucho el ejercicio de retrospectiva, ¿no? De qué tengo, qué he hecho, qué me ha salido bien y cómo puedo retroalimentar.
Esta es la estrategia más inmediata que hay que hacer para poder identificar esa y para poder ir alimentando esa capacidad de anticipación. La segunda estrategia es el plan de rescate. Y aquí viene el concepto de frugalidad a tomar mucha vigencia, porque ese plan de rescate pasa por intentar reducir de la manera más posible la estructura de coste y las erogaciones, ¿no? Los desembolsos. Más allá de tener que facturar más, que también, es cómo yo puedo ir empezando a generar rentabilidad. Y ahí hay que trabajar mucho la estructura, el modelo, optimizar procesos, minimizar la inversión, trabajar la línea de tiempo, trabajar los ciclos de venta, los ciclos de compra, los ciclos de facturación, para poder rescatar y estabilizar un poco la empresa, ¿no? Entonces, como digo aquí, analizar el mercado, optimizar procesos, saber llegar al mercado, captar clientes, convertir, fidelizar, posicionar, digitalizar, etc. Voy un poco rápido porque al final ustedes van a recibir la grabación y les va a permitir analizar esto con más detalle. Me gustaría que conversáramos un poquito, ¿no? Y pues al final el tercer paso, que es fortalecer y crecer. Por supuesto, fortalecer tanto el negocio, el recurso humano que tenemos, nuestra actividad, nuestra formación y buscar crecer. Que crecer también es un concepto muy generalista, ¿no? La gente siempre habla de crecimiento. Es que yo quiero crecer, ajá, pero ¿crecer en qué? ¿Sí? Y eso es una frase que debo añadir ahí realmente, ahora que me estoy dando cuenta, porque crecer en qué quieres crecer y cómo quieres crecer, ¿no? Por supuesto, la definición de nuevos roles, las competencias que hablábamos al inicio, que hay que redimensionar estas competencias. ¿Cómo fidelizo yo al cliente? La creación de comunidad. Más allá de vender, ¿cómo creo comunidad? ¿Cómo intento crear un espacio en donde yo logre interactuar y donde yo logre posicionar? Y por supuesto, redescribir el ADN. Yo creo y esto, aunque pongo aquí de las empresas, yo creo que personalmente también tenemos que reescribir nuestro propio ADN ante lo que estamos viviendo. Y para cerrar, pues por supuesto yo lo veo como las 4 R: reimagina, reinventa, reinnova y rentabiliza. Estas son 4 cosas muy importantes. No ven mi cartelera que yo tengo al frente, pero las tengo escritas. Y todos los días me siento aquí en el ordenador y yo misma me digo que Milagro, vamos a reimaginarnos hoy, a reinventarnos hoy y a intentar rentabilizar lo que estamos haciendo. Y yo creo que eso es muy importante también. Y bueno, nada, eso es lo que les tenía en esta hora. Espero que les haya servido de algo y bueno, vamos a la ronda de preguntas y respuestas o de conversación, como lo queramos ver. Voy a dejar de compartir, David, sí, para abrir los micrófonos y si alguien tiene preguntas. Ya, uy, llegó mucha gente. Qué bueno. Y hemos sido unos 20, pero vamos, nos mantenemos en 18. Sí. Y Hola, nada, pues Almudena. el que Hola, otra. tenga, Hay 2 Almudenas. Las 2 Almudenas, ¿cómo están? pues nada, a disparar preguntas a Milagros, aprovechar. Sí. A ver, lo que quieran. Podemos conversar. Monse, te nombré varias veces, no sé si me escuchaste. Sí, sí te escuché. Iba caminando, pero sí te escuché. Sí. Sí, en relación a lo que comentabas, la parte de analizar los perfiles que tenemos y los valores de la empresa, es que es la base. La base son los valores, Sí. y la base como el valor fundamental, que es la confianza dentro de los equipos, de la estructura de dirección, y que, bueno, a veces el replanteamiento y los cambios tienen que venir precisamente desde arriba, porque desde la formación e implementación, que yo sí intervengo a veces, sobre todo en la gran empresa, se generan cambios, pero si desde el epicentro no hay cambios, difícilmente van a llegar a los equipos. Por eso yo hablo de liderazgo positivo, pero bidireccional, porque es una retroalimentación realmente lo que tiene que ver allí. A ver, ¿quién más quiere aportar algo? Ángel, Diego, que te nombré también. Lola, ¿a qué te dedicas, Lola? No estabas al inicio. ¿Qué te dedicas? Hola, buenos días, muchas gracias. Hola. Milagros. ¿A qué te dedicas? Tengo una empresa de comunicación audiovisual. Ya. Una de televisión. Hacemos vídeos corporativos. Qué bien. Televisión, spot. Qué bueno. ¿Y Pilar? ¿A qué te dedicas, Pilar? Hola. Hola. Nosotros lo que hacemos es automatizar procesos documentales
O sea, gestión documental. Todo lo que es la parte digital, pues para que puedan recuperar la documentación y aprovechar la documentación en la empresa, toda la información. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Almudena, Avellán, que la tengo por aquí. Muy buenos días. Pues nada, la verdad es que yo creo que en las empresas de servicios tenemos un gran reto, ¿no?, con la digitalización de más que nada nuestra comunicación con el cliente y nuestros procesos de gestión de cara, yo creo que al cliente. Y yo creo que nos queda muchísimo camino por hacer, aunque nos sumemos a eso. Yo, por ejemplo, en mi caso, hago temas de propiedad industrial, lo que estoy intentando es abrir una página web con una tienda online e intentar hacer una comunicación más activa con el cliente, pero claro, todavía la confianza en los procesos digitales de comunicación con el cliente es compleja. Entonces, ahí hay que trabajarlo mucho. Vamos, pienso yo. No sé qué pensáis el resto de empresas de servicios, que aquí veo muchas. Sí, por eso hablamos de aportar valor, porque esa es la clave para generar la confianza desde el punto de vista digital, ¿no? Ese aporte constante de valor en los contenidos que dé, en la formación que des. Eso es fundamental, hacerlo. ¿Alguien más que quiera aportar? Como Almudena ha dicho eso, te quería preguntar, Milagros, que ¿cómo ves eso? Porque has dicho lo de aportar valor, tú siempre dices que hay que aportar mucho valor. ¿Qué planning puedes tener para aportar ese valor? Porque los servicios son tan intangibles y somos un mosquito ahí entre tanta cosa y tanto que hay que parece todo igual. ¿Qué consejo nos darías para hacerlo un poco mejor? ¿O qué haces tú, que también das servicio y te va fenomenal? Bueno, a ver, ¿qué hago yo? Bueno, el que hago yo puede ser, yo hago muchas cosas. Yo he probado, yo sí tengo algo que lo tomé como aprendizaje hace muchísimos años, y eso se lo debo a un cliente, por cierto, que fue una de las grandes enseñanzas que me dejó, alguien que ya lamentablemente no tiene su negocio, pero ¿qué hago yo? Yo pruebo, o sea, yo testeo mucho el mercado, realmente, constantemente. Yo trabajo mucho consultoría digital, obviamente soy latinoamericana, vivo en España, tengo mi gente en Latinoamérica, tengo gente aquí, pero mi negocio digital yo lo he pivoteado muchísimo. Yo salí con mi página web en abril de 2019 y desde ese entonces a la fecha, pues eso ha cambiado del cielo a la tierra. Y yo me he dedicado mucho, a mí me gusta mucho formar, ¿sí? Y me gusta mucho enseñar. Las personas que me conocen saben que es así. Y yo me he dedicado a eso. O sea, yo intento en la medida de lo posible de siempre enseñar, sea porque escribo, me encanta escribir, sea porque hago las grabaciones que hago, que también, o sea porque simplemente alguien me escribe por el correo electrónico y quiere dedicarse a que yo le explique algo y me conecto y lo enseño. O sea, yo creo que y fíjate, Luciana, mucha gente me dice, pero Milagros, o sea, eres muy altruista. Y pues yo no lo llamaría altruismo, yo creo que es pasión. Ahí entramos al tema de la pasión, ¿no? Es pasión porque al final el aportar valor, la consecuencia es la riqueza, ¿no? Y el dar contenido, en el caso de las empresas de servicio, dar mucho contenido, enseñar para qué sirven las cosas, en el caso de Almudena que tiene patentes y marcas, enseñar porque... sensibilizar porque la patente y la marca es tan importante, la formación es importante, porque el inglés es importante, porque el recurso humano es importante, porque salir en un video publicitario es importante hoy, qué debes hacer para hacer un buen video publicitario y no temer a la competencia. Y esto es algo yo creo que muy importante, ¿no? Porque a veces pecamos por decir, bueno, pero es que si yo escribo en un blog, todo el mundo va a entrar al blog y va a hacer lo mismo que yo. Bueno, ¿y sí? ¿Cuál es el problema? O sea, al final las herramientas son herramientas. Al final la forma de hacer un video es la forma de hacer un video. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Sí? ¿Cómo traduces esas herramientas para la situación en particular a la que estás enfrentando? Es lo importante. Entonces, ese miedo también hay que tenerlo porque la competencia está allí y yo creo que en la medida que nosotros entendamos la cooperatividad, en esa medida también el mundo competitivo va a mejorar, porque vas a dejar de ver la competencia como competencia y lo vas a empezar a ver como aliado. Y vas a empezar a generar la figura de los clústeres, que en América es está muy
muy usada, pero aquí en España todavía no, y los clústeres pasan por eso, por entender que mi competidor es un aliado con el cual yo puedo cooperar y puedo hacer cosas. Entonces, eso también es importante, ¿no? Entender que vivimos en un mundo de cooperativismo, entender de colaboracionismo y de enseñar. Y los que trabajamos en servicio tenemos que echar mano de esa herramienta de enseñar. Eso por lo menos es mi forma de ver esto, ¿no? A lo mejor yo estoy equivocada, ojo, yo también tengo una mente un poco social, ¿no? Pero es mi forma de entenderlo y de trabajarlo realmente. El que me conoce sabe que es así. ¿Alguna otra cosa que quieran aportar? Yo quería comentar, Milagros. Bueno. Dime, Ángel, adelante. Bueno, primero, Diego también quiere. Primero felicitarte por la exposición, muy clara y en algunos puntos muy motivadora, como el ejemplo de los deportistas olímpicos. A mí en ese caso me gusta mucho porque yo también intento ser innovador en todo lo que realizamos y a veces los proyectos pues tienen un bajón inicial, que es el principal problema a batir, a veces, más que la venta o cualquier otra cosa, el bajón inicial. Pero bueno, comentar un poco que cómo ves tú actualmente que una marca te presente digitalmente como algo en plan confianza. Me explico. Nosotros ahora mismo estamos con un proyecto inicial, solamente llevamos 2 meses, ¿vale? Tenemos un proyecto que a nosotros nos ilusiona, nos emociona y estamos muy activos en ello. De hecho, le dedicamos más de 8 horas al día, fines de semana y lo que sea necesario. Lo que estamos planteando actualmente con estrategia y demás es que nos damos cuenta de que no llega a entenderse 100% nuestro proyecto. Entonces hemos planteado que posiblemente lo que necesitemos sea una cara visible, una persona que a través de redes sociales lo explique con la pasión que nosotros demostramos, que a través incluso que se convierta en youtuber si hace falta, que todos los días o cada una vez a la semana un matiz diferente del proyecto para ver si llega al final al corazón de los futuros clientes, porque al final se convertirán en clientes. ¿Tú cómo ves todo ese formato? ¿Merece la pena meterse en ese embrollo, por así decirlo? Porque también para convertirse en un, llamémosle, en un comunicador, no vale cualquiera. No, a ver, tenemos los distintos canales comerciales, ¿no? Tenemos los tradicionales y tenemos los nuevos que son los digitales. Yo creo que todos, y cuando hablo de todo es cualquier sector, debe hoy tener el canal digital activo. La intensidad de ese canal va a depender del tipo de sector en el que esté y el tipo de servicio. Por ejemplo, el caso de Luciana, de Almudena, pues evidentemente su negocio puede ser hasta 100% digital. Hay otros que no. Pero de que tienes que echar mano de ese canal, tienes que echar mano de ese canal. Ahora, ¿cómo echar mano de ese canal? ¿No? Ahí es donde está la clave del canal digital, porque el ejemplo que puse de la página web, o sea, si yo tengo una página web, no por hacer una página web, mi página web va a posicionar. Si yo no trabajo las palabras clave de la página, si yo no tengo un diseño bonito en la página, si yo no genero contenido de valor en la página, si yo no trabajo mi página, la página no va a funcionar. Eso es así de sencillo. Y sobre todo en el mundo tan competido digital que hay hoy. Si yo creo que el canal digital forma parte de un mecanismo económico, que eso también es muy interesante, el canal digital te baja muchísimo la estructura de gasto. ¿Por qué? Porque te acerca al cliente y te puede acercar muy rápidamente y con unos niveles de inversión muy bajos, ¿no? Pero una vez que llegas al cliente, ese cliente lo tienes que retener. ¿Y cómo lo retienes? Lo retienes a través de lo que ese cliente sienta que aprendió de ti y de lo que recibió de ti. Entonces, más allá de convertirte en un gran comunicador, porque pues yo no soy una gran comunicadora, por lo menos no me considero una gran comunicadora, lo que soy muy atrevida, eso sí. Entonces, cuando tú eres atrevido en lo que quieres hacer, tú buscas la manera de llegarle a ese cliente. Y el cliente al final, salvo que tú seas el negocio de Lola, que evidentemente tienes que saber comunicar, pero si tu negocio no es comunicacional, el cliente no se detiene a ver si tú hablas bien o no hablas tan bien. Lo que el cliente se va a detener a ver es qué le estás dando, ¿sí?
y qué solución le estás aportando. Entonces, esa es la clave del negocio digital. Del negocio nuestro, ¿no? Hablo de lo que es servicio, no hablo de tiendas de venta de zapatos, de ropa, que eso es otro tipo de cosas, ¿no? No es la venta de productos, es la venta de servicio. Cuando hablamos de venta de servicio por canal digital, es que llega simplemente a lo que tú das. Tú puedes hacer publicidad digital, tú puedes pagar Google Ads, tú puedes pagar Facebook Ads, tú puedes pagar todos los ads que tú quieras. Puedes invertir 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, todo lo que tú quieras. Y te llega y captas el famoso leads, lo captas, perfecto, entró a tu embudo, tu funnel, como dicen por ahí, entró. ¿Y después qué? ¿Después qué haces con ese señor o con esa señora? O sea, captar lead es lo más fácil, porque yo invierto dinero y capto lead. Ya está. Ahora, ese lead es cualificado, no es cualificado, ese lead va a entrar a mi embudo de venta, no va a entrar. Es un poco lo que hacíamos en la venta tradicional. Igual. Lo que pasa es que en la venta tradicional, y ahí Diego puede darnos una charla muy nutrida, lo hacíamos con otros procedimientos. Pero ¿qué hace el vendedor tradicional? Capta al cliente y lo trabaja, le va dando confianza, le va dando valor hasta que cierra la venta. Es lo mismo, pero desde un punto de vista digital. Entonces, ¿explotar el canal digital es importante? Sí. Hoy más que nunca. Baja los costos o los costes de una manera muy importante. Pero hay que saberlo trabajar. Y lo otro que también es que es un trabajo diario, de disciplina constante. O sea, el que tiene un negocio digital no es que, sí, yo tengo una página web y ahora todo me va a llegar por la página web. No. El que tiene una página web tiene que trabajar su página web porque es una casa, es tu fronting al cliente. Entonces, sí, te puede llegar mucha gente, pero tú tienes que... ese bidireccionalidad, o sea, dar y recibir. Entonces, eso es importante. No sé si te respondí la pregunta o quedó algo en el tintero por responder, que es que yo hablo mucho a veces también y si me gusta algo más todavía. Sí, muy bien. Okay. Vamos, está claro. Nosotros sí que es verdad que nuestro negocio es un producto, pero también un servicio. Es un poco bidireccional en ese sentido. Sí. Y es todo online. Entonces sí que nosotros no escatimamos en recursos online. Claro. La idea es ver si esos recursos online también los reconvertimos para generar confianza en esos leads. Porque realmente también entendemos que al ser tan nuevos, la confianza en el producto todavía no existe. Porque acabamos de empezar. Entonces sí que tenemos leads, no tenemos clientes y ahí es con el matiz que tú comentas, sí me quedo. O sea, me quedo con nutrir a los leads para que al final se conviertan en un cliente. O se me conviertan en mi comercial, porque puede ser. Por redes sociales siempre puede pasar lo mismo. Exactamente, y es que ahí podemos hacer otra charla solamente para hablar de esto, del embudo de venta, pero del embudo de venta real, del embudo de venta que genere valor, ¿sí? Y con el cual tú logres capitalizar. Pero ojo, ¿no? Con el embudo de venta, no es de un día para otro. Y eso también hay que tenerlo claro. Nutrir a un lead para convertirlo en un futuro cliente es un proceso que lleva su tiempo y lleva su dedicación. Eso también es importante saberlo. ¿Algo más? Yo, Milagros, por comentar, bueno, tenía aquí un montón de cosas escritas, pero por comentar a Ángel, creo que volvemos un poco a lo del tema de los valores, que se nos olvida que es el pilar de cualquier proyecto que queramos lanzar. Entonces, yo lo que le diría a Jesús, si tiene trabajado el tema de los valores de la empresa, aunque sean 4 o 5 palabras, adjetivos o verbos, y que sobre ello, si quiere buscar una persona que sea referente en redes sociales, el proceso de selección de esa persona tiene que ser en base a esos valores, porque si no se le va a hacer aguas. Y no solo vale que esté apasionado, que lo necesitas para transmitir esa pasión por el producto o servicio, sino que esté alineado con tus valores. Eso es lo que te diría súper importante, que también Moser te lo podrá corroborar. Y luego pues en la plataforma, pues claro, pues ya sabes, te dedicas al marketing, pues sobre todo ver el retrato robot de tu cliente y ver en qué red social te interesa más. Es que no sé, a lo mejor te interesa más TikTok que YouTube, no lo sé, pero bueno. Sí, eso forma parte del trabajo estratégico que tienes que hacer para identificar por dónde debes tirar. Diego, que tienes la mano levantada de hace rato.
Micrófono, hola de nuevo. Un segundo que bajo la mano. Ahora, sí, a ver, yo quería, la verdad que está siendo muy interesante y entonces voy tomándome nota también. Yo con respecto a esto último que comentaba Ángel, el tema del producto, cliente, muchas veces el tema está, y eso me ha pasado a mí a nivel personal, que puedes tener un producto, un servicio que el mercado no lo acepta. Por tema de enfoque, por tema de que le falta desarrollo al producto, como me ha pasado a mí recientemente, por tema de mil historias. Pero hay veces que el mercado, por mucho que tú lo intentas de diferentes formas, no acepta lo que tú llevas. Quizás sea el precio, pero o falta de confianza, pero cuando hay recursos detrás, como era el caso de la empresa en la que yo estaba, no tenía mucho sentido lo que estaba pasando, había algo que fallaba. Yo se lo achaco un poco a la falta de desarrollo al final. Entonces, bueno, esa es una parte importante. Muchas veces que el mercado no acepta el producto o servicio que llevas. Otra parte que, bueno, creo que cuando estamos hablando de comunicación, creo que siempre se comunica, francamente. Desde la postura, la actitud, pasando por el fondo, pasando por ir bien hasta cuando vas al supermercado, siempre estamos comunicando, no somos conscientes. O sea, hasta la gente que no es vendedora comunica y tenemos que tenerlo en cuenta siempre, sobre todo si nos dedicamos al tema de la venta. Que bueno, no es lo mismo ir a ver al gerente de una gran empresa que a un agricultor, no es lo mismo, no puede irse igual, entre otras cosas, porque si no, a lo mejor los operarios del agricultor salen corriendo cuando te vean llegar, si van muy arreglados. Pero siempre estamos comunicando y tenemos que tenerlo en cuenta según el receptor que estamos buscando, cómo tenemos que comunicar. También en la forma de vestir y también en la actitud. ¿Vale? Yo uno de los temas que siempre he tenido es que muchas veces parezco mucho más agresivo de lo que soy y entonces tengo que estar mitigando por la voz, por los gestos y tal, siempre tengo que estar un poco bajándome, más que nada porque mi forma de ser parece que soy mucho más de lo que soy realmente. Después, bueno, dentro de todo lo que estábamos hablando al final hay realmente una frase que yo creo que es de algún libro motivacional, pero que es que venía a cuento, no me acuerdo exactamente ahora mismo el contexto, pero es que si no sabes dónde vas, no importa el camino que elijas. Y realmente... Ese cuento es de Alicia el País de la Maravilla. Esa frase famosa de cuando ella le pregunta al gato qué camino debe seguir. Sí, pero también algún libro motivacional que al final del año pasado leí, no me acuerdo el título, entonces no te lo sé decir, pero realmente, o sea, tiene que ver mucho que ver también con lo que es un negocio, el inicio de un negocio, el por qué lo montas y hacia dónde quieres ir. Y sabiendo de dónde partes y sabiendo dónde quieres llegar, tienes que hacerte una pequeña ruta. No tiene otra, tienes que hacerte una pequeña ruta para no perderte por el camino, porque te vas a perder y van a hacer que te pierdas. Porque los clientes te van a pedir siempre más cosas de lo que tú puedes ofrecer o estás preparado. Y entonces es muy importante que tú no te pierdas de ese camino. Y después ya lo último, y ya me callo, es con el tema de lo que comentaba del cambio. Y es que, bueno, tu padre tenía razón, Milagro. Es decir, el cambio, sí hay una constante, y es que es el cambio, siempre hay cambio. No para el cambio, yo no paro de ver cambios. Lo que aprendo hoy se me queda anticuado pasado mañana. Te haces un curso de ventas y te llega una pandemia y te deja descolocado. Y entonces, bueno, a ver, una de las cosas que tenemos que tener claro todos hoy en día es que tenemos que estar con una tilita a mano y preparados para el cambio. El predecible y el no predecible. Y más que últimamente estamos todos en una montaña rusa. Tanto a nivel de negocios, como económicos, como a nivel de noticias, que hay que desintoxicarse de las noticias. Y bueno, esto del cine negro se ha quedado corto. Ahora mismo la vida y los negocios son pura montaña rusa. Así. No, muchas gracias por los comentarios. Sobre todo el primero, que es algo muy importante lo que dijiste, que porque un producto o servicio
no llega al mercado. Es que también eso dio un vuelco, Diego, porque antes las empresas trabajaban el produzco para, ¿no? O sea, produzco, sea servicio, sea producto para. Eso no, ya no es así. Ahora es el mercado el que te dice que tienes que producir, ¿sí? Entonces, cuando cambias la visión del negocio, cuando ya no es que yo puedo hacer esto y lo voy a vender, sino que déjame ver qué hay en el mercado para poder sacar algo que ellos necesiten, ahí cambia por completo la perspectiva del negocio e inclusive la forma de gestionar el negocio. Eso cambió desde hace muchísimo tiempo, por cierto, pero todavía sigue habiendo muchísimas empresas que trabajan al revés, que trabajan de adentro hacia afuera, y realmente tienes que trabajar desde afuera hacia adentro. Y eso aplica para servicios, para transformación, para lo que quieras. O sea, hay que ver lo que hay que estar muy atento. A ver, el revisar el entorno constantemente, y esto no quiere decir que nos volvamos locos con las noticias y nos infoxiquemos, es entender exactamente qué está pidiendo el mercado para poder nosotros trabajar. David. Nada, muy interesante todo lo que estamos hablando. Simplemente por recordarte que son ya y cuarto y creo que tenías que irte pitando y justo estaba programado hasta las 10. A las 10:30, lo que pasa es que tengo ese defecto, que me pongo a hablar y tin. Pero sí, a las 10:30 tengo una, gracias David, gracias por acordarme, tengo una cosa así. Hay que ser puntuales tanto para el inicio como para no abusar de ti. Bueno, encantada de haber compartido con ustedes este espacio, espero que se lleven algo interesante de todo lo que hablamos y pues a la orden para alguna duda o cosas que quieran, mi página web, mis redes, soy muy localizable, por cualquier lado me puedes escribir y me puedes contactar. Gracias a ti, Almudena, y gracias a todos, ¿sí? Cuídense. Muchas gracias, Milagros. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, chao. Buen día. Hasta luego, buen día.